Ahora sí, ahora que hemos visto lo que es una tabla y lo que es una figura, vamos a la redacción de los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, unos resultados y vemos que, como les dije, lo primero que se da es la descripción general de la población, ¿no? Se dice cuántos estudiantes en este caso fueron incluidos. Luego siguen las características generales de la población. En este caso vemos, por ejemplo, que comienza con la edad promedio. Fue de 18,97 más menos 2,45 años, ¿no? Este más menos se usa para decir que vamos a hablar de la desviación estándar. O sea, la desviación estándar de esta variable fue de 2,45 años, ¿no? Ponen aquí que el 71,1% fueron mujeres y así, describen características de la población. Luego sigue el cruce de variables en el cual ya ven cuál es la relación entre dos o más variables. Y utilizan las fórmulas estadísticas que correspondan. Acá, en esta presentación de los resultados, hay subtítulos. ¿Se pueden usar? ¿No se pueden usar? Depende de uno, ¿no? Uno puede creer que es mejor usar subtítulos. ¿Para qué? Para separar ciertos resultados, ¿no? Sin embargo, hay ciertas revistas que te piden que no le pongas subtítulos. En este caso, uno tiene que consultar las instrucciones para los autores y ver ahí si es que la revista te permite o no te permite poner subtítulos. Luego tenemos las referencias a las tablas y figuras. Como les dije, cada tabla y cada figura tiene que estar referenciada en el texto, entre paréntesis o en el texto diciendo como se verá en la figura 1, como se verá en la tabla 1. Pero todas las tablas y todas las figuras que se presenten tienen que estar referenciadas en dicho texto. Veamos la primera parte de la presentación, que es la estadística descriptiva. Vemos a la izquierda una tabla y a la derecha un texto, ¿no? Vamos a ver que en este texto se está presentando la tabla. Se resume entonces lo más importante de la tabla 1, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este texto subrayado está presentando a la tabla 1. Por ejemplo, nosotros creemos que en la tabla 1 lo más importante son ciertas variables, como la edad. Así que en el texto decimos, ¿no? De las 400 gestantes, el grupo de edad predominante fue de 20 a 29 años con un 60,3%. No está diciendo todos los rangos de edad, está solamente refiriéndose a uno. Luego, sobre el estado civil, solamente te está diciendo que el 81,8% tenían pareja. En cuanto al grado de instrucción, solamente te está diciendo que el 62,8% tenían secundaria. Y se está saltando estas tres variables y está yendo al uso previo de medicamentos sin indicación médica. O sea, no vas a poner todas las variables dentro de la descripción de la tabla. Solamente vas a poner la parte de la tabla que te parece más importante, ¿no? Es así como se presenta una tabla. Ahora sigue la información complementaria que no se ha presentado en la tabla 1. Por ejemplo, te dice que la prevalencia de automedicación durante la gestación fue de 10,5%. Eso ahí no está en la tabla 1, pero como tiene que ver con lo que se ha expresado antes, se pone en el mismo párrafo. Y luego se pone otra información. O sea, como les dije antes, hay información que no es tan relevante y por tanto puede ir solamente en el texto, sin una tabla y sin una figura. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Vamos a presentar una tabla 2. ¿Ya? Dice, el abandono fue más frecuente en el grupo de lactantes con un 30%, como vemos en la tabla 2, ¿no? Vemos que la tabla 2 cruza varias cosas, tipos de agresión sexual, de abandono psicológico y físico, y la edad del agredido. Vemos que en lactantes hay una gran proporción de abandono. Luego también nos dice que el padre o la madre es el que más ha incurrido en este tipo de agresión, que es el abandono, con un 69,0% de los casos. Y luego dice, demás casos se muestran en la tabla 2. Esa es otra manera de presentar la tabla, ¿no? Puedes decir, otros detalles se muestran en la tabla 2. Puedes decir cómo se detalla en la tabla 2. O el resto de las variables están descritas en la tabla 2. Entonces, aquí por ejemplo nos dice que de un universo de 1020 médicos que se colegiaron en Lima durante el 2010, 888 lo hicieron entre marzo y abril, como está detallado en la figura. Luego te habla de cuántos no aceptaron tomar la encuesta. Luego te dice cuántas encuestas fueron válidas y luego ya te cita la figura. Como ven, este es otro ejemplo en el cual mediante un flujograma se puede expresar y describir a la población. Ahora vemos la segunda parte, que es el cruce de variables. Ya hemos visto la parte descriptiva y cómo se puede expresar como tablas y como figuras, y ahora vamos a ver el cruce. Dice aquí, se relacionó ciberbullying con algunas variables de la población estudiada utilizando chi cuadrado y regresión logística, como se ve en la tabla 1, ¿no? Tabla 1. Las variables que destacaron fueron la mayor presencia de ciberbullying, tendencia de celular, tendencia de computadora y computadora en su cuarto en colegios privados, ¿no? Todo esto se ve aquí, en esas tres variables. Ciberbullying, tiene computadora y computadora en su cuarto. O sea, cuando uno describe una tabla
en la cual está cruzando variables, de preferencia va a describir o poner solamente las variables que hayan salido más significativas.